Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Filipenses 4:6. Y si vemos ese mandamiento en la Biblia, ¿de quién proviene ese mandamiento? De Dios. Y como mandamiento nosotras tenemos que venir a los pies del Señor y decirle, sí Señor, lo voy a hacer. La primera parte de ese principio es, ¿cuál es la orden que se nos da? Por nada estés afanoso. Y la palabra nada en todos los idiomas, ¿qué quiere decir? Nada. Por nada estés afanoso. Si nosotras empezamos a tomar ese mandamiento en nuestra vida, así que lo vamos a ejecutar y cosas maravillosas van a empezar a suceder en nuestras vidas. No debemos de estar afanadas en nada. Somos hijas de Dios, es nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. Si así es, y echas a andar ese primer mandamiento en tu vida, en mi vida, cosas maravillosas van a pasar. ¿Qué sucede? ¿Qué actitud tomamos? Realmente, a veces somos mujeres de más aflicción que de oración. Y dice en la Biblia, Dios habla hoy, para que podamos comprender la palabra afanoso, dice, no se aflijan por nada, no se preocupen por nada. Ese es el primer punto de ese mandamiento. No te aflijas, no te preocupes, no te afanes. Pero cuando no aplicamos ese principio, ¿saben qué sucede? Se desactiva todo. Si primero está la aflicción, desactivaste entonces la oración. Porque no estamos respetando el mandamiento de quién? De Dios. Y como mujeres, ¿qué es lo que hacemos? Incluso cuando estamos afligidas, ¿qué es lo que hacemos? Muchas veces venimos a los pies de Cristo con el corazón en la mano, afligidas por el problema que pudiéramos tener, y nos echamos a chillar, y a chillar, y a chillar, que nos pasa como María Magdalena. En el libro de Marcos, búsquenlo por favor, Marcos capítulo 16, versículo, ahorita les digo, Marcos capítulo 16, versículo 1. Se los vayan leyendo conmigo de manera rápida, yo se los voy a ir narrando, mis hermanas. Ahí dice que pasado el día de reposo, muchas mujeres, entre ellas estaba María Magdalena, estaba Salomé, estaba María, la madre de Jesús, tanto ellas como los discípulos estaban pasando una aflicción. ¿Cuál era su aflicción? Había muerto Jesús y no sabían qué había pasado con él. Aunque Jesús les había dicho lo que iba a ocurrir, ellas se encontraban afligidas. Y dice que llegaron al cementerio y se iban preguntando, ¿pero quién va a quitar esa piedra? Ya iban afligidas, que quién iba a quitar esa piedra. Llegaron al lugar, vieron al panteonero, según ellas, y preguntaron, ¿y esa piedra quién la quitó de ahí? Y se quedaron, ¿y el cuerpo del Señor dónde está? Y dice que se echaron a llorar. Más adelante sigue diciendo que los discípulos hicieron lo mismo. Su aflicción era tanto que dejaron de ver a Dios. Y en el versículo 14, que quiero que me acompañen ahí de Marcos 16, en el versículo 14, después de que había pasado todo esto, dice, finalmente se apareció, dice, a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, ¿y qué hizo el Señor? Les reprochó. ¿Por qué lloran? ¿De qué se afligen? Cuando yo les he enseñado que iba a resucitar y que ya estoy a la derecha de mi Padre, ¿no? Ya lo sabemos eso. Y hoy, en este tiempo, las mujeres que hoy estamos viviendo en este tiempo, debemos de aferrarnos a este mandamiento que dice, por nada estés, ¿qué? Afanosa. Y más como mujeres. Porque cualquier cosa que esté pasando, ¿qué es lo primero que hacemos cuando hay un problema? Llorar. Nos ponemos a chillar. Y las que tenemos esposos, llegamos y queremos decir algo y lo primero que hacemos es llorar. ¿Y qué es lo que le molesta a los varones de la mujer? Que esté uno chilla y chilla. Y si el esposo pasa esa situación, imagínense Dios. Por eso dice
que Jesús se apareció finalmente y les dijo, no se preocupen, aquí estoy. ¿Qué les hizo primero? Les reprochó su actitud. Y en medio de la prueba, en medio de la tribulación, ahora hay que llorar poquito. Lloremos poquito. Para que directamente vayamos al trono de la gracia, de lo que estaba hablando nuestra hermana Male, a los pies del Señor. Chillemos, porque es válido. Pero no que tu derramar de lágrimas opaque lo que tú le querías decir al Señor. Y por eso, la aflicción es lo que desactiva a la oración. Estás, según tú, a los pies del Señor, pero no le dices directamente en qué quieres que te ayude. Por eso el segundo punto de Filipenses 4, la segunda parte, es que una vez que ya no vamos a considerar la aflicción, dice que por nada estés, ¿qué? Afanosos. Pero sean conocidas, ¿qué cosa? Eso. Si hacemos eso también con nuestros esposos, porque de verdad, yo soy muy chillona, pero mi esposo me dice, ya estás llorando. No, me decía, ya, porque lo primero que brota es la lágrima. Lo mismo pasa con el Señor. Estamos chilla y chilla, pero no hacemos el mandamiento. Y mientras no apliquemos el mandamiento, no se va a activar lo que estamos pidiendo. La oración se desactiva. Entonces dice la palabra, por nada estés afanoso, todo hijo de Dios, mas sean conocidas, ¿qué cosa? Tus peticiones, tus necesidades. Hay muchas mujeres que pudiéramos estar pasando el problema de que un hijo no quiere nada con Dios. Señor, en tus manos te lo pongo, yo no puedo hacer nada, no tengo todo el poder, Señor, que tú tienes. Pero ya el Señor me enseñó a que no me gano nada por estar chillando. Sí, mi corazón se contrista por eso, pero ya nada gano. ¿A quién le voy a dejar mi petición? A Dios, al Señor. Aquellas familias donde los hijos están en el alcohol, están en un vicio, en algo que va en contra de la voluntad de Dios, oremos. Pero con una buena, ¿qué? Actitud. No con una actitud equívoca, con una actitud incorrecta. Porque ¿saben qué pasa si hacemos? ¿Cuáles son las consecuencias de orar con una actitud incorrecta? Vienen problemas mentales, viene la depresión, vienen las enfermedades físicas de nuestro cuerpo porque queremos hacer las cosas a nuestro entendimiento. Cuando el Proverbios capítulo 3, versículo 5, búsquenlo mis hermanas, ¿qué dice? Proverbios capítulo 3, versículo 5. Amén, hermanitas, ¿lo tenemos? La palabra nos aconseja, fíate de quién, de Jehová, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propio entendimiento. Y la peor lucha de nosotras, ¿cuál es? Nosotras mismas. Mientras no cambiemos nuestra, ¿qué? Actitud en la oración, podemos estar orando años y años, y no va a pasar nada, porque no es correcto. Jesús por eso se acercó a María Magdalena y a los discípulos y les dijo, de manera molesta, ¿por qué están haciendo eso, verdad? Porque Magdalena se fue tanto en su aflicción, en su llanto, que no vio al Señor en la sepultura. Pensó que era el panteonero, cuando tenía a Jesús, ¿a dónde? Enfrente de ella. No pudo ver a Jesús, porque era tanto su aflicción y su llanto, que no vio el resplandor de Jesucristo resucitado. Así es que cuando tengamos algún detalle, algún problema como eso, que nuestra actitud, mis hermanas, sea correcta. Y dice la palabra que hay un ejemplo que yo quiero dejarles en su corazón. El ejemplo de Esther, capítulo 4. Libro de Esther, capítulo 4. En el libro de Esther, capítulo 4, me van a ir siguiendo también, hermanitas, desde el versículo 2 en adelante. Esto es como un cuento de princesas. Esther era hija de unos judíos, pero cuando fueron atrapados y fueron llevados a Babilonia, sus padres murieron. Entonces quedó resguardada con su tío Mardoqueo. Mardoqueo la estuvo
ahora sí que protegiendo, aconsejando, y cuando llegó su adolescencia, en ese reino, el rey Asuero, que era el rey de Susa, ¿no? Que era la capital precisamente de esa parte babilónica, ahí en ese lugar había un rey y tenía una esposa, y esa esposa, ¿recuerdan ustedes cómo se llama? Vasti. Vasti era una mujer que se sobreponía, se rebelaba contra el rey. Entonces el rey Asuero, cuando vio que ella ya se le oponía, se empezaron a burlar los que formaban parte de la comitiva y dijeron, oye, tienes que cambiar a esta reina, porque si no todas las mujeres del reino van a hacer el mismo ejemplo que ella está dando. Así que fue destituida Vasti y se hizo un anuncio en todo el reino que toda doncella que quisiera ser esposa del rey podía llegar. Se dieron cuáles eran las circunstancias, así que entre ellas iba Esther, nada más que Mardoqueo le dijo, hija, te vas a ir, es una oportunidad de que salgas de la zona peligrosa donde estamos, así que no digas que eres judía. Pero Esther encontró gracia a los ojos del Señor, así que ella fue preparada durante un año, le arreglaron el cabello, le hacían mascarillas, todo lo que tú te puedas imaginar, sus uñas bonitas, su piel, era una hermosura de mujer. Y Dios en el rey Asuero le dio gracia y la vio, y cuando la vio y vio todas sus cualidades, dijo, ella va a ser mi primera esposa. Así que Esther se casó. Pero dice la historia que había un hombre que era el primero de ese rey, Amán. Así que Amán tenía un odio contra los judíos, porque había uno que no se postraba cuando pasaba por el pueblo, que era el tío de Esther, Mardoqueo. Así que empezó a promulgar de que los judíos tenían que morir. Cuando de ahí se entera Mardoqueo, manda a avisar con las doncellas de Esther lo que estaba sucediendo y que Esther tenía que intervenir, que era su momento, era su espacio. Pero ¿qué creen que pasó con Esther? Tomó valor, a lo mejor lloró, estuvo en su aflicción, pero ¿qué hizo ella? Dile al pueblo que 3 días estaremos de ayuno y oración, y yo voy a hacer lo mismo. Y se quitó la ropa y se puso, dice, en la cabeza cal, se metió a orar en secreto, a orar, y oró y ayunó 3 días con sus doncellas y puso su petición en las manos ¿de quién? De Dios, porque sabía que si llegaba a hablar inmediatamente al rey para que detuviera eso, como estaba en una asamblea, sin hacer audiencia ella podía morir. Pero ella empezó a orar y a decirle, si muero, muera. Y llegó ese día, se puso su ropa de reina y se presentó en el lugar de asamblea donde estaba el rey, y era pena de muerte el que se apareciera. Solo había una manera de rescatar a esa persona de morir, si ponía su cetro así el rey. Entonces cuando entra Vasti, imagínense ustedes la belleza de mujer, y todos los hombres, bueno, ¿quién la citó? Y todos así, pues ya Amán como tenía aquí en la espada, le tenían que degollar enfrente del rey. Pero el rey puso ¿qué? Su cetro. ¿Creen ustedes que Dios escuchó la petición? Sí. ¿Ustedes creen entonces que si aplicamos este mandamiento, Dios va a hacer cosas grandes en la vida de ustedes? ¿Qué necesidad traes, hermana? Algunas lo platican, otras no me han contado, ¿verdad? Pero hay uno que te escucha, ¿quién es? A él le puedes contar todo. Pero tiene que ser dice, una actitud correcta. Por nada estés, ¿qué? Afanoso. Llora, pero ¿llora cómo? Poquito. O sea, que tu llanto, tu aflicción, ¿qué hacemos con la aflicción? Ya no venimos a la iglesia. Por la aflicción nos olvidamos de orar, incluso por la aflicción ponemos miles y miles de pretextos para venir a servir al Rey, al que te va a salvar la vida, al que va a poner su cetro. Lo dejamos a un lado teniéndolo enfrente, como le pasó a María Magdalena, que por su aflicción no vio que Jesús estaba enfrente de ella.
Así nos pasa. Dios va a obrar en tu vida, hermana, pero tienes que aprender a aplicar en tu vida este mandamiento. Y cuando eso suceda, dice la palabra, ¿verdad? Vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ¿y qué? Y ruego, todos los días. Señor, me está pasando esto, mi hijo no quiere nada contigo, yo no lo puedo cambiar, pero te suplico que tú obres en su corazón. Eso es lo que yo le digo a Dios por Carlos Abraham. Y obra también en mi vida, en mi carácter. Cámbiame, hazme resplandecer tu rostro para con las demás. Porque me ha costado cambiar mi carácter, hermanas. No, tengo también debilidades. Pero le digo al Señor todos los días, ayúdame, levántame. Que yo también pueda levantar a una mujer y decirle, yo pude y tú vas a poder. Pero tiene que ser con la actitud correcta, como la que nos está manifestando el Señor. Que tú también puedas traer a varias mujeres aquí, que tú las puedas levantar, porque lo que tú vas a pasar te va a servir para decirle a otras mujeres que Dios está ahí, en su trono, esperándola, para que pueda poner su petición. Yo tengo muchas cosas todavía que pedir al Señor. Para empezar, ¿verdad? Que me permita ver. Yo eso sí le pido al Señor, no sé si lo vaya a hacer porque es bajo su voluntad, ver que un día Carlos venga a sus pies, ¿no? Que nos ayude, y Él ha bendecido a mi vida. Pónganse de pie, mis hermanas, quiero orar por ustedes.